problema número 5 nos dice considerar la función f de x igual a 1 partido de x más el logaritmo neperiano de x más 1. Y nos dice obtener a. el dominio y las asíntotas de la función, b. los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función, así como sus máximos y mínimos, y en el apartado c. el área comprendida entre la curva y igual a la función y las rectas y igual a 0, x igual a 1 y x igual a 2. Pues vamos a ir viendo cada uno de estos apartados y los iremos resolviendo. En el apartado A nos pedía el dominio y las asíntotas. Vamos a empezar primeramente con el dominio. Fijaros que tenemos una función que consta de dos partes. Por un lado tenemos una parte que tiene denominador y por otro lado tenemos un logaritmo neperiano. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a estudiar el dominio de cada una de estas partes y luego combinaremos esos dos dominios para obtener el dominio de la función global. Nos vamos a 1 partido de x y fijaros, ¿cuándo existe esta función? Pues siempre y cuando el denominador sea distinto de 0, es decir, siempre y cuando x sea distinto de 0. Porque cuando x es igual a 0, nos daría 1 partido 0, que eso es una asíntota vertical. Siempre que tenemos un número partido 0, eso es asíntota vertical. Nos vamos a la otra parte de la función, al logaritmo neperiano, y nos queda el logaritmo neperiano de x más 1. ¿Cuándo existirá el logaritmo? Pues siempre y cuando lo de dentro del logaritmo sea positivo, es decir, siempre y cuando x más 1 sea mayor que 0. Resolvemos la ecuación, este más 1 me pasa al otro lado como menos 1 y al final me queda que el dominio son todos los valores mayores a menos 1. Combinando ambos resultados, al final el dominio de nuestra función será todos los valores mayores a x igual a menos 1, ¿vale? Pero sin incluir el 0. Es decir, fijaros, valores mayores a menos 1, pero no incluiríamos el 0 porque hemos dicho que para x igual a 0 nos daba 1 partido 0, que es una asíntota vertical, y no incluimos tampoco el menos 1 porque al sustituir en el logaritmo ese menos 1 nos daría el logaritmo de menos 1 más 1, que es logaritmo de 0. El logaritmo de 0 es también una asíntota vertical. Por tanto, el dominio sería desde menos 1 hasta 0, unión desde 0 hasta más infinito y todos los intervalos abiertos, de manera que no incluimos ni el menos 1 ni el 0. Nos vamos a las asíntotas, empezamos con las asíntotas verticales. Ya sabemos que tenemos dos asíntotas verticales, una asíntota vertical en x igual a menos 1 y una asíntota vertical en x igual a 0. Pero lo que vamos a hacer ahora es determinar el signo de esa asíntota, es decir, vamos a ver si va hacia más infinito o hacia menos infinito. Y para ello lo que hacemos son los límites laterales. Empezamos con x igual a menos 1 y vamos a hacer esos límites laterales. Pero ojo, fijaros que la función no existe para valores menores a menos 1. Por tanto, no podemos hacer el límite por la izquierda. Solo vamos a hacer el límite de nuestra función para x menos 1 por la derecha, porque por la izquierda la función no existe. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sustituir en nuestro límite este valor de menos 0,99, es decir, sustituimos un valor que se encuentra a la derecha de menos 1. ¿Dónde lo vamos a sustituir? En el logaritmo, que es donde tenemos la indeterminación. En 1 partido de x lo podemos sustituir o directamente podemos sustituir el menos 1. Sustituimos y nos da 1 partido menos 1 nos da menos 1 y luego nos daría el logaritmo de menos 0,99 más 1 que nos daría un número positivo. Fijaros que 1 es mayor que menos 0,99, pues nos daría un número positivo pero próximo a 0, ¿vale? Cuando hacemos el logaritmo de un número muy pequeñito que es positivo, nos da un valor negativo. Un negativo más un negativo nos da al final negativo, por tanto esta asíntota vertical tiende hacia menos infinito, es decir, cuando nos aproximamos a menos 1 por la derecha, la función que ha empicado hacia menos infinito. Otra manera de haber deducido hacia dónde iba esta asíntota vertical era a partir de la definición del logaritmo neperiano.
Si yo tengo logaritmo de 0, lo que tengo que ver es a qué tengo que elevar yo el número e para que me dé 0. Pues yo el número e lo tengo que elevar a menos infinito para que me dé 0, fijaros. Si yo elevo el número e a menos infinito, me quedaría 1 partido e elevado a infinito, porque una potencia negativa para pasarla a positiva lo que hago es darle la vuelta a esa fracción. Esto es como si estuviera dividido entre 1. Pues si paso la potencia positiva, le doy la vuelta a la fracción y me queda 1 partido e elevado a infinito. Y elevado a infinito es infinito. 1 partido a infinito, cualquier número dividido infinito nos da 0. Por tanto, el logaritmo de 0 en realidad es menos infinito. Lo podríamos haber hecho con el límite o sabiendo por definición que justo el logaritmo de 0 es menos infinito, porque yo tengo que elevar e a menos infinito para obtener ese 0. Nos vamos a la otra asíntota. La otra asíntota vertical era x igual a 0. Sabemos que es asíntota vertical porque al sustituir nos daba un número partido 0, pero lo que vamos a ver ahora es esa asíntota vertical si va hacia más infinito o hacia menos infinito. Y para ello lo que hacemos es los límites laterales. Vamos a hacer el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de nuestra función y el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de nuestra función. Es decir, lo que vamos a hacer es sustituir un número que está a la izquierda de 0, un número próximo a 0 a la izquierda, en el primer límite, y un número que está a la derecha de 0, un número que sea próximo en este límite de aquí. Vamos a sustituir esos valores. ¿Pero dónde lo vamos a sustituir? Vamos a sustituir esos dos valores en donde teníamos la indeterminación, en 1 partido x. En el logaritmo directamente podemos sustituir el 0. Entonces, sustituimos en el primer límite, fijaros, sustituimos ese número que está a la izquierda de 0, que es próximo, y fijaros que esto teóricamente nos da infinito, que vamos a ver el signo, más por menos nos da menos infinito. Y luego en el logaritmo sustituimos el 0, logaritmo de 0 más 1 es logaritmo de 1, que logaritmo de 1 es 0. Por tanto, menos infinito más 0 nos da menos infinito. Ya sabemos que cuando nos aproximamos por la izquierda a la función, pues esa función va a ir hacia abajo, se va a ir en picado hacia menos infinito. Hacemos lo mismo para el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, vamos a sustituir ese valor a la derecha de 0 que es próximo, pero en donde tenemos la determinación, y fijaros que esto nos daba infinito, que vamos a ver el signo, más por más nos da más infinito. Y aquí en el logaritmo hemos hecho lo mismo que antes, sustituimos directamente el 0, nos da el logaritmo de 1, que el logaritmo de 1 es 0. Más infinito más 0, eso nos da más infinito. Por tanto, cuando yo me aproximo a 0 por la derecha, la función va hacia arriba. Es decir, por aquí hacia abajo, por aquí hacia arriba. Y ya tendríamos esa asíntota vertical en x igual a 0. Sabíamos que teníamos asíntota, pero hemos querido ver para dónde iba esa asíntota, si va hacia más infinito o menos infinito a medida que nos aproximábamos. Si nos fijamos, cuando nos aproximamos a 0 por aquí, la función decrece y luego la función sigue decreciendo. Eso lo confirmaremos también con los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Nos vamos a las asíntotas horizontales y en asíntotas horizontales lo que vamos a hacer es el límite cuando x tiende a infinito de nuestra función. Al hacer este límite nos tiene que salir un número. Si no nos sale un número es que no hay asíntota horizontal. Pues vamos a sustituir ese infinito y fijaros, nos va a salir 1 partido infinito más logaritmo de infinito más 1. 1 partido infinito, cualquier número dividido entre infinito es 0, pero aquí el logaritmo de infinito nos sale también infinito. El logaritmo de un número muy grande nos sigue saliendo un número grande. Menos grande, pero sigue siendo grande. Al ser el logaritmo de un número muy grande, sigue siendo un número muy grande, sigue siendo infinito. Por tanto, al final, 0 más infinito nos da infinito. Como nos ha salido un número, eso significa que no tenemos asíntota horizontal. Y cuando no teníamos asíntota horizontal, nos tocaba mirar las asíntotas oblicuas. Acordaros que las asíntotas oblicuas ya tienen una pendiente, es la ecuación de una recta. Tenemos que buscar esa pendiente y esa ordenada en el origen, es decir, esa m, la pendiente y la ordenada en el origen, para obtener la ecuación de esa recta y poderla dibujar. La pendiente se obtiene a partir del límite cuando x tiende a infinito de nuestra función, pero dividido entre x. Fijaros que es muy parecida a la asíntota horizontal, pero dividimos entre x para rebajar el grado. Y luego la ordenada en el origen es el límite cuando x tiende a infinito de nuestra función,
¿vale? Pero también menos lo que hayamos calculado, la pendiente, por x. Cuando hagamos este límite, lo primero que tenemos que hacer es agrupar esos dos términos y luego hacemos el límite. Nos vamos primeramente a la pendiente y fijaros que nos da m es igual al límite cuando x tiende a infinito de nuestra función partido x. Antes de sustituir el infinito voy a simplificar. Entonces, esto está dividido entre x, esto de aquí está dividido entre x, al final me da 1 partido x al cuadrado y luego el logaritmo de x más 1 partido x. Ahora sustituimos y fijaros, me da 1 partido infinito al cuadrado, es 1 partido infinito, ¿vale? Y aquí logaritmo de infinito más 1 es infinito partido infinito. Este de aquí no hay problema, 1 partido infinito, cualquier número partido infinito es 0, pero infinito partido infinito, eso es una indeterminación. ¿Y cómo vas a calcular esa indeterminación? Pues a partir del L'Hopital. Acordaros que el L'Hopital podíamos aplicarlo tanto cuando teníamos 0 partido 0 o cuando teníamos infinito partido infinito. L'Hopital lo que hacemos es derivamos la función de arriba, derivamos la función de abajo y luego ya volvemos a sustituir ese infinito. Por tanto, acordaros que la derivada del logaritmo de una función es 1 partido la función por la derivada de esa función. Es decir, la derivada del logaritmo de x más 1 nos dará 1 partido x más 1 por la derivada de x más 1 es 1. Por tanto, al final, la derivada del logaritmo nos da esto de aquí. La derivada de x es 1, por tanto nos da eso de ahí. Antes de sustituir este 1 lo voy a subir aquí arriba, pasa multiplicando al x más 1 y nos da límite cuando x tiende a infinito de 1 partido x más 1. Al volver a sustituir ese infinito nos da 1 partido infinito más 1, es decir, 1 partido infinito que es 0, ¿vale? Por tanto, al final nos daba, esto nos daba 0, esta indeterminación también nos ha salido 0, 0 más 0 nos da 0. Y por tanto, si la asíntota oblicua no tiene pendiente, es porque no hay asíntota oblicua. Otra manera de haber hecho esta indeterminación que nos daba infinito partido infinito es ver los grados. Si tú metes en la calculadora logaritmo de un número muy grande, se te va a rebajar bastante, ¿vale? Por tanto, el grado del logaritmo es menor a la x directamente. Y por tanto, el grado de abajo, al ser mayor, nos ha dado ese 0, ¿vale? Sería otra manera de verlo, pero lo mejor es hacerlo por L'Hopital porque sí estaría justificado. Nos vamos al apartado B. En el apartado B nos pedía los intervalos de crecimiento y decrecimiento, es decir, los máximos y los mínimos. Para poder obtener esos intervalos de crecimiento y decrecimiento, lo primero que vamos a hacer es obtener esos posibles máximos y mínimos. Y para ello lo que vamos a hacer es derivar nuestra función. Una vez la tengamos derivada, le igualamos a 0 y de esa ecuación vamos a obtener esos posibles máximos y mínimos. Por tanto, tenemos aquí nuestra función, vamos a expresarlo de una manera que nos va a facilitar la derivada. Fijaros que lo que he hecho es 1 partido x expresarlo como x elevado a menos 1, que es lo mismo. Pero de esta manera, en lugar de tener que hacer la derivada de una división, pues voy a hacer la derivada de una potencia. Entonces, derivamos a continuación y fijaros, la derivada de x elevado a menos 1, pues nos da el menos 1 pasa adelante, fijaros, y luego a la potencia le restamos 1, de manera que menos 1 me dará menos 2. Luego la derivada de un logaritmo, el logaritmo de una función, sería 1 partido la función por la derivada de esa función. En este caso es 1 partido la función es x más 1, pues 1 partido x más 1 por la derivada de x más 1 que nos daría 1. Y ya tenemos la función derivada, pero antes vamos a reordenar. Fijaros que tenemos aquí x elevado a menos 2, vamos a pasar esa potencia a positiva. Para pasar la positiva la vamos a pasar ese x abajo como x elevado a 2. Y ahora sí tendríamos aquí nuestra función derivada, vamos a igualarla a 0. Fijaros, igualamos nuestra función derivada a 0 y resolvemos la ecuación. Lo primero que vamos a hacer es este término de aquí, que tiene signo negativo, lo vamos a pasar al otro lado, que pasará con signo positivo. Tenemos esta igualdad de aquí, este x al cuadrado que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando, este x más 1 que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando, van a pasar multiplicando en cruz.
Y fijaros que nos sale esta ecuación de segundo grado, pues pasamos todos los términos al mismo lado y reordenamos de manera que tenemos al final la ecuación de segundo grado menos x al cuadrado más x más 1 igual a 0. Para resolverla aplicamos la fórmula de la ecuación de segundo grado y simplemente resolvemos esa ecuación de segundo grado. De manera que al final nos da dos resultados. Uno de ellos es 1 menos raíz de 5 partido 2, que aproximadamente es menos 0,62, y el otro resultado es 1 más raíz de 5 partido 2, que aproximadamente es 1,62. Por tanto, tenemos un posible máximo y un posible mínimo. Vamos a ver quién es el máximo y quién es el mínimo, y para ello lo que vamos a hacer es representar estos dos valores en la recta real, fijaros. Pero además de estos valores también tenemos que incluir esos puntos del dominio donde la función no existía, es decir, ese menos 1 y ese 0. De manera que cuando calculemos los intervalos de crecimiento y decrecimiento, tengamos en cuenta estos puntos que no están incluidos en el dominio y los retiremos. Fijaros que tampoco hemos incluido desde menos infinito hasta menos 1, porque la función no existía en ese intervalo. Pues ahora ya lo que vamos a hacer es, vamos a sustituir valores que estén entre medias de estos intervalos en la función derivada. Por ejemplo, vamos a sustituir entre menos 1 y 1 menos raíz de 5 partido 2, que aproximadamente hemos dicho que era menos 0,62, pues vamos a sustituir en la función derivada ese menos 0,75. Entre menos 0,62 y 0, pues sustituiremos el menos 0,5. Entre 0 y 1,62, el 1. Y luego, entre 1,62 y más infinito, vamos a sustituir ese 2 en la función derivada. ¿Y qué vamos a hacer? Pues al sustituir esos valores en la función derivada, vamos a mirar el signo. Si la derivada nos sale positiva al sustituir alguno de esos valores, es porque la función es creciente en ese intervalo. Y si nos sale negativa, será porque la función es decreciente en ese intervalo. Pues vamos a sustituir primeramente este menos 0,75 en la función derivada, fijaros, y nos da 2,22. Fijaros que ese valor es positivo, por tanto, la función es creciente en este primer intervalo. Nos vamos a sustituir menos 0,5 en la función derivada y nos sale menos 2, ese valor es negativo, por tanto la función es decreciente en ese intervalo. Sustituimos el 1 en la función derivada y al sustituir nos sale menos 0,5, es un valor negativo, por tanto la función es decreciente en ese intervalo. Y por último sustituimos el 2 en la función derivada y también nos sale ahora positivo, por tanto es creciente en ese intervalo. Fijaros que ya tenemos los intervalos de crecimiento y decrecimiento, pero también tenemos ya localizados ese máximo y ese mínimo. Fijaros que en menos 0,62 primero la función crece y luego decrece, hace una especie de pico, ¿vale? Por tanto, en x igual a 1 menos raíz de 5 partido 2, o lo que es aproximadamente menos 0,62, tenemos ahí un máximo. Mientras que en x igual a 1 más raíz de 5 partido 2, que es aproximadamente 1,62, fijaros que primero decrece y luego crece, hace una especie de valle, eso es un mínimo. Vamos a definir esos intervalos de crecimiento y decrecimiento y fijaros, la función es creciente desde menos 1 hasta 1 menos raíz de 5 partido 2, unión desde 1 más raíz de 5 partido 2 hasta más infinito. Y la función es decreciente, fijaros, desde 1 menos raíz de 5 partido 2 hasta 0, unión desde 0 hasta 1 más raíz de 5 partido 2. Fijaros que todos los intervalos son abiertos porque no incluimos esos puntos que habíamos dicho del dominio donde no existía la función, ese menos 1 y ese 0, no los incluimos, pero tampoco incluimos ese máximo y ese mínimo, porque ahí ni la función ni crece ni decrece, es como un punto crítico. Nos vamos ahora al máximo. Habíamos dicho que el máximo lo teníamos en x igual a 1 menos raíz de 5 partido 2, pero fijaros que un máximo es un punto, por tanto tenemos que dar un valor de la x y también un valor de la y. Para calcular el valor de la y
sustituimos en la función original este valor de la x, este 1 menos raíz de 5 partido 2 en nuestra función original y calculamos ese valor de la y. Fijaros, nos da aproximadamente menos 2,58, por tanto el máximo lo tenemos aproximadamente en la coordenada x menos 0,62 y la coordenada y menos 2,58. Nos vamos al mínimo. El mínimo lo teníamos en la x igual a 1 más raíz de 5 partido 2, pues lo que vamos a hacer es para calcular ese valor de la y obtener la coordenada y, sustituimos este valor de la x en la función original, igual que hemos hecho anteriormente. Y obtenemos como valor de la y 1,58. Por tanto, el mínimo se encuentra aproximadamente en la coordenada x 1,62 y la coordenada y 1,58. Y ya tenemos esos intervalos de crecimiento y decrecimiento que nos pedía y también ese máximo y ese mínimo relativos. Nos vamos al apartado siguiente. En el apartado C nos pide el área comprendida entre la función y las rectas y igual a 0, es decir, el eje x, y luego las rectas verticales x igual a 1 y x igual a 2. Fijaros que justo el mínimo se encuentra entre ese intervalo x igual a 1 y x igual a 2, porque el mínimo se encuentra aproximadamente en x 1,62. Y también fijaros que ese mínimo se encuentra por encima del eje x, porque la y de ese mínimo es 1,58, es decir, la función va a ir decreciendo hasta llegar a ese mínimo y una vez llega a ese mínimo que está por encima del eje x va a empezar a subir. Por tanto, la función en ese intervalo no va a cortar al eje x y el área que tendremos que calcular estará entre el eje x, luego las verticales x igual a 1 y x igual a 2 y nuestra función, es decir, el área que tenemos que calcular es ese trocito de ahí, que eso equivale a la integral definida entre x igual a 1, x igual a 2 de nuestra función. Pues vamos a calcular ese área a partir de la integral que acabamos de decir. Pues vamos a resolver nuestra integral. Fijaros que dentro de la integral tenemos la suma de dos funciones, por tanto esta integral se puede expresar como la integral de la primera función, integral de 1 partido x, más la integral de la segunda función, integral del logaritmo de x más 1. Vamos a hacer cada una de estas integrales. La primera integral es una integral inmediata. Fijaros que directamente la integral de 1 partido de x es logaritmo de x. Pero la segunda integral no es una integral inmediata. En la lista de integrales inmediatas no aparece dentro de la integral un logaritmo, sino que se trata de una integral por partes. Para resolver esa integral por partes, lo que hacemos es aplicar esta fórmula. Acordaros que la integral por partes lo que hacíamos era a una parte de la integral le llamamos u y a otra parte le llamamos diferencial de v. Lo que llamamos u es lo que derivamos y lo que llamamos diferencial de v lo integramos. Y una vez ya tenemos la u derivada y la diferencial de v integrada, aplicamos esta fórmula de aquí que nos dice u por v menos la integral de v por diferencial de u. ¿Vale? Para acordarnos de la fórmula, aplicamos la regla mnemotécnica una vaca vestida de uniforme, u por v menos la integral de v por diferencial de u. Pues vamos a aplicar la fórmula de integrales por partes a nuestra integral del logaritmo de x más 1 y fijaros que obligatoriamente lo que vamos a llamar u va a ser a ese logaritmo de x más 1 porque no sabemos hacer la integral de logaritmo de x más 1. Por tanto, lo que tiene que ser u, lo que vamos a derivar, tiene que ser ese logaritmo de x más 1. ¿Qué es lo que nos queda? El resto va a ser la diferencial de v. Lo que nos queda es un 1 por diferencial de x. Por tanto, 1 por diferencial de x es el diferencial de v. Derivamos la u, derivamos el logaritmo de x más 1. La derivada del logaritmo de una función es 1 partido la función por la derivada de esa función. En este caso es 1 partido la función que es x más 1 por la derivada de x más 1 que es 1. Nos quedaría 1 partido de x más 1. Y la integral de una constante simplemente es añadirle la variable a esa constante. Estamos integrando con respecto a la variable x, pues le añadimos la x a ese 1, nos queda 1 por x, que es x. Ya tenemos la u derivada, ya tenemos la diferencial de v integrada, pues aplicamos la fórmula. La fórmula nos dice que tenemos que multiplicar
u por v, es decir, x por logaritmo de x más 1, menos la integral de v por exponencial de v, que nos quedaría x por 1 partido x más 1. Fijaros, nos quedaría la integral de menos la integral de x partido de x más 1. Esta integral de aquí es una integral racional y fijaros que el polinomio de arriba tiene el mismo grado que el polinomio de abajo. Por tanto, lo que vamos a hacer, fijaros, vamos a aplicar esta fórmula cuando teníamos integrales racionales en las que el polinomio de arriba tenía mayor o igual grado que el polinomio de abajo, lo que hacíamos era dividir ambos polinomios y aplicamos la regla de la división, es decir, el dividendo se puede expresar como el producto del cociente por el divisor más el resto, es decir, el numerador se puede expresar como el producto del denominador por el cociente más el resto. Al sustituir esto de aquí en el numerador de la integral, al final esa integral se podía expresar como la integral del cociente más la integral del resto dividido ese denominador o ese divisor. Por tanto, vamos a dividir estos dos polinomios y vamos a ver qué nos sale. Fijaros, la división entre x partido x más 1, pues hacemos la división entre esos dos polinomios y para hacer la división decimos, ¿por qué número tengo que multiplicar yo la x para que me dé x? Pues en este caso es fácil, por 1, de manera que 1 por x me da x, 1 por 1 me da 1. Hacemos la resta y fijaros que x menos x se me va y luego 0 menos 1, porque le cambiamos el signo, me quedaría menos 1. Fijaros que nos ha quedado como cociente 1 y como resto menos 1. Pues vamos a expresar esta integral de aquí como la integral del cociente más la integral del resto dividido el denominador. Fijaros, nos queda al final esta integral, la integral de 1, que es el cociente, más la integral del resto dividido ese divisor. Fijaros que el resto era menos 1, hemos sacado el menos 1 fuera y esto directamente es el divisor o lo que llamamos el denominador. Hacemos ambas integrales, ambas son inmediatas, la integral de 1 es x, la integral de menos 1 partido x más 1 es la integral de menos logaritmo de x más 1 y ya tendríamos esa integral racional. Pero fijaros que esta integral racional estaba dentro de esta integral que era por partes, pues tenemos que aplicarle este signo negativo. Fijaros que al final la integral por partes nos queda x por logaritmo de x más 1 menos lo que acabamos de resolver, de calcular, esa integral racional, paréntesis, x menos logaritmo de x más 1. Aplicando el signo negativo que teníamos delante, pues nos cambia el signo de ambos términos y nos quedaría x por logaritmo de x más 1 menos x más logaritmo de x más 1. Si queremos simplificar un poquito, lo que voy a hacer es sacar factor común logaritmo de x más 1, porque tenemos dos términos que están multiplicados por logaritmo de x más 1, uno por aquí y otro por aquí. Saco factor común el logaritmo de x más 1 y me queda por un lado x y por otro lado este 1 que estaba multiplicado por el logaritmo. Nos quedaría logaritmo de x más 1 por paréntesis la x que hemos dejado más 1. Y luego también tenemos este menos x. Pues por tanto ya tenemos la integral por partes, ya tenemos también la integral por inmediata. Al final esta integral que estábamos calculando nos queda, fijaros, nos queda logaritmo de x más todo esto de aquí, fijaros. Y ya tendríamos la integral hecha, pero nos falta hacer la integral definida. Fijaros que hemos hecho lo que es la integral, pero ahora nos falta sustituir esos límites. Para hacer la integral inmediata, acordaros que lo que hacíamos es aplicar la regla de Barrow, que consiste en primeramente hacer la integral, que es lo que acabamos de hacer, y luego una vez tenemos la integral hecha, lo que hacemos es sustituimos el límite superior, sustituimos el límite inferior y hacemos la resta entre ambos valores. Pues vamos a sustituir ese límite superior, es decir, ese 2 donde pone x, sustituimos ese 1 donde pone x y esos dos valores que nos dan los restamos. Fijaros que hemos sustituido el 2, sustituimos el 1 y al final nos sale menos 1 más logaritmo de 27 partido 2, que eso es aproximadamente pues 1,60
27 unidades cuadradas. Acordaos que se trata de un área y tenemos que darlo en valor absoluto, que nos ha dado un valor absoluto, y también indicar las unidades, que son unidades cuadradas, unidades de área. Ya tendríamos este ejercicio número 5 resuelto y nos iríamos al siguiente, que también es de análisis.